Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Horacio Urteaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en el libro de Hebreos. Hoy día, Dios mediante, vamos a acabar el capítulo 6, capítulo que es parte de la exhortación que comenzó en el capítulo 5, al finalizar el capítulo 5 específicamente, y que ha estado preparando el camino, ha estado preparando el terreno para entrar a una de las enseñanzas más descuidadas del Nuevo Testamento, y es la enseñanza del sacerdocio eterno de Jesús según el orden de Melquisedec. Pareciera un trabalenguas, pero es una enseñanza bíblica importante que el autor de Hebreos quiere darle a la congregación. Pero antes de hacerlo, el autor de Hebreos se ha detenido para exhortar a sus oyentes. ¿De qué manera los ha exhortado? Los ha exhortado principalmente animándolos a ponerse las pilas, como se diría coloquialmente, en el sentido de querer avanzar en su fe, no querer retroceder o estancarse. Los cristianos que están recibiendo este mensaje, el mensaje del libro de Hebreos, están teniendo distintas luchas, por persecución, por rechazo en su sociedad, ya que la mayoría de ellos parece ser que era judía. Entonces algunos parece que están cuestionando si realmente Cristo es el Mesías, otros por la presión están pensando regresar al judaísmo como tal, y lo que hace el autor de Hebreos en toda esta carta es exaltar a Cristo y mostrarles que no hay nada provechoso en estancarse o en retroceder, sino que es todo lo contrario. Si retroceden o se estancan, están en peligro quizás a la luz del libro de Hebreos, en peligro eterno. Por lo tanto, el autor de Hebreos lo que quiere hacer constantemente es exhortarlos a avanzar. En el capítulo 5, el autor de Hebreos comienza una sección importante. Ya quiere centrarse no en Jesús solamente como Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo hizo en los primeros capítulos, no como Jesús superior a los ángeles, que también lo hizo en los primeros capítulos, no como Jesús superior a Moisés, sino como Jesús viéndose como un sacerdote, ya que el Antiguo Testamento profetizaba de que el Mesías iba a ser un sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Pero el autor de Hebreos dice, antes de contarles acerca de esto, quiero exhortarlos. Quiero decirles que estas cosas son difíciles de entender para ustedes por su culpa, porque ustedes se han hecho tardos para oír, porque ustedes, en lugar de ya estar comiendo alimento sólido, se están deleitando solamente en leche. En lugar de ser adultos, siguen siendo niños. Y esto no puede ser así. Así que por favor dejemos atrás las cosas elementales de la fe y busquemos avanzar hacia la madurez. Y esto el Señor nos lo va a permitir si es su deseo. Por lo tanto, les voy a hablar del sacerdocio eterno de Jesús, pero tengan claro esto, de que una persona que puede haber recibido toda la revelación del mundo de parte de Dios, pero retrocede, le da la espalda a Él, lo vuelve a crucificar, es imposible que sea renovada al arrepentimiento. Es como un campo de tierra que cae lluvia sobre él, pero en lugar de producir frutos, produce espinos y abrojos. Y lo que merece un campo con espinos y abrojos es simplemente ser quemado y ser maldecido. Por lo tanto, cuidado con caer, cuidado con retroceder, cuidado con dejar atrás a Cristo. No sigan siendo niños, busquemos avanzar hacia la madurez. Por eso les voy a hablar acerca del sacerdocio eterno de Jesús. Así que tengan cuidado. Pero quiero decirle algo, diría el autor de Hebreos. Yo pienso mejores cosas de ustedes. No creo que ustedes sean esos espinos y abrojos. Yo creo que ustedes están avanzando bien, que ustedes han servido a los santos, que ustedes los han amado. Por lo tanto, Dios no es injusto para olvidarse de su gran labor por Él. Por lo tanto, Él los va a recompensar. Ustedes van a recibir la herencia que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros. Por lo tanto, imitemos a estos hombres de fe en el pasado, mujeres de fe en el pasado, que por su fe y por su perseverancia heredaron las promesas, porque nosotros también las vamos a heredar. Avancemos hacia la madurez, crezcamos, mantengámonos firmes para recibir del Señor lo que Él nos ha prometido, darnos su herencia. Eso es lo que el autor de Hebreos ha hecho hasta lo que vimos en la clase anterior. Hoy día va a seguir desarrollando esto en los versículos siguientes. Vamos a leer hasta el versículo 20, que es el final del capítulo 6. Así que lo que viene a continuación es unas palabras de ánimo del autor de Hebreos, luego de haber dado una advertencia, la advertencia de los que cayeron, es imposible que sean renovados al arrepentimiento, y ahora decirles, bueno, ya los advertí para que teman, pero ahora los voy a animar porque yo pienso en cosas mejores para ustedes. Por lo tanto, yo quiero que ustedes, primero, se esfuercen en permanecer firmes, que se esfuercen en perseverar, en poner su fe en el Señor, pero que sobre todo entiendan de que las promesas de Dios son firmes y que ustedes pueden estar seguros ahí, de que ustedes tienen una esperanza y que tienen que descansar en esa esperanza.
Por lo tanto, lo que el autor de Hebreos va a hacer es exactamente eso, y vamos a ir analizando cada uno de los versículos que vamos a tener por delante esta mañana para ver qué es lo que el Señor nos habla, principalmente a nosotros también. Así que, dicho esto, vayamos al texto de Hebreos y comencemos con nuestra lectura. Vamos a Hebreos capítulo 6 y nos desplazamos hasta el versículo 9, que lo estudiamos la semana pasada, pero solamente como para entrar en contexto. Este texto viene después de la advertencia de la clase anterior. Dice el versículo 9 lo siguiente: queridos hermanos, aunque hablamos así, con respecto a ustedes estamos convencidos de cosas mejores, que tienen que ver con la salvación, porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin, para la plena realización de su esperanza, y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Hasta ahí avanzamos la clase anterior. Entremos al versículo 13. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había nadie superior a él por quien jurar. Y dijo: ciertamente te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. Y Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Aquí lo que está haciendo el autor de Hebreos es reforzar la última parte que vimos la semana pasada. O sea, el autor de Hebreos es: no quiero que sean perezosos, por eso les di esta advertencia. Quiero que ustedes sigan avanzando y que sean imitadores de aquellos hombres y mujeres que con fe y paciencia heredaron las promesas. Y quiero contarles el ejemplo de Abraham, diría el autor de Hebreos, en los versículos que hemos leído, del 13 al 15. Porque Abraham recibió de parte de Dios un juramento. Y Dios juró por él mismo, porque él no tenía por quién más jurar. Y por lo tanto, Abraham perseveró cuando Dios le dijo: ciertamente te bendeciré, ciertamente te multiplicaré. Y Abraham perseveró y Abraham obtuvo la promesa. Aquí el autor de Hebreos está poniéndonos como ejemplo a nuestro padre en la fe, Abraham. Abraham es un gran ejemplo para nosotros de fe y de perseverancia. Y eso es lo que quiere hacer el autor de Hebreos. Por un lado, mostrarnos a Abraham para imitarlo, pero por otro lado, y sobre todo, mostrarnos la firmeza, la confianza, la seguridad que tenemos en las promesas de Dios. Por lo tanto, arranquemos primero viendo a Abraham. Cuando el autor de Hebreos cita este texto donde Dios le dice a Abraham: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré, se está refiriendo a un texto que está ubicado en Génesis capítulo 2. ¿Qué sucede en el contexto de Génesis capítulo 22? Abraham fue un hombre que Dios escogió para formar por medio de él a la nación de Israel y por medio de él también traer en un futuro al Mesías, a Jesús, y bendecir no solamente a Israel, sino a todas las naciones de la tierra. Así que Abraham es una bendición para el mundo. Dios lo escoge, lo saca de Ur de los Caldeos y lo lleva hacia la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán, Abraham va a estar como peregrino, como extranjero, aunque Dios le prometió esa tierra. Abraham no la va a heredar en ese momento, sino que la va a heredar en el reino. Pero dentro de todas estas cosas, uno de los problemas que tenía Abraham es que su esposa era estéril. Y entonces Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar una gran descendencia, pero por otro lado su esposa no podía tener hijos. Por lo tanto, al final Dios cumple su promesa y después de 25 años de que se la dio, no fue inmediato, Dios lo bendice con Isaac, su hijo, el hijo de la promesa. Pero una de las cosas que sucede es que un día, realmente no sabemos cuántos años tiene Isaac en ese momento, Dios le dice a Abraham: Abraham, lleva a Isaac, tu hijo, tu único hijo, llévalo hacia el monte que se llama Moría y ahí me lo vas a sacrificar. Entonces aquí Abraham entra en una prueba muy grande, porque por un lado, Dios le ha dado a Isaac para extender su descendencia, que iba a ser como las estrellas del cielo, pero ahora le está diciendo que mate a su hijo. El autor de Hebreos va a utilizar este ejemplo más adelante y nos va a contar de que Abraham entra en una lucha, por así decirlo, pero que él tiene claro de que si Dios le ha prometido algo, lo va a cumplir. Entonces, la perspectiva con la que Abraham va al monte a sacrificar a su hijo Isaac es una perspectiva que quizás nosotros no tenemos presente. Abraham dice: Dios me ha prometido que me va a dar una descendencia abundante por Isaac, pero ahora me está diciendo que lo mate.
Por lo tanto, aquí la única solución es que si Dios quiere que mate a mi hijo, significa que Él lo va a resucitar. Porque Dios no falla sus promesas. Si Él me ha dicho que me va a dar una descendencia abundante por Isaac, literalmente Isaac, y ahora quiere que lo mate, significa que lo va a resucitar. Y Abraham va confiando en las promesas de Dios, va descansando en Él, quizás con tristeza, con luchas como todos nosotros, pero Abraham llega el momento cuando está en el monte Moriah, en la cima de este monte, con su hijo echado en el altar, y le va a clavar el cuchillo. Y cuando le va a clavar el cuchillo, es donde Dios detiene a Abraham. Y es en este momento cuando el autor de Hebreos cita las palabras de Dios aquí, cuando le dice, como tú no me has negado a tu hijo, tu único hijo, yo de ciertamente te bendeciré y te multiplicaré. Por lo tanto, Abraham perseveró y confió en las promesas de Dios. Y es el ejemplo que el autor de Hebreos nos quiere dar a nosotros. Quiero que lean ustedes las mismas palabras de Dios para Abraham en Génesis capítulo 22. Las voy a poner en pantalla para que las leamos juntos. Génesis capítulo 22, versículo 15, nos dice lo siguiente. Por segunda vez, el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, yo, el Señor, he jurado por mí mismo que, por esto que has hecho, de no negarme a tu único hijo, ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste mi voz. Aquí Abraham está haciendo el ejemplo que el autor de Hebreos usa y las palabras de Dios para animar a sus lectores, para animar a sus oyentes a, tenemos que avanzar y tenemos que ser imitadores de la fe de Abraham. Abraham es un personaje muy importante que nosotros tenemos que revisar siempre en el Antiguo Testamento para imitar su fe. Una de las cosas que me encanta de los personajes bíblicos es que son reales, no son ficticios, no son personajes inalcanzables, sino son personajes con sus luces y con sus sombras, con sus virtudes y con sus defectos. Por lo tanto, yo puedo ver a Abraham y aprender de su fe. Y puedo ver a Abraham en sus fallas y aprender de sus fallas para no cometerlas. Por lo tanto, lo que el autor de Hebreos quiere hacer con su audiencia y por lo tanto con nosotros esta mañana es lo siguiente. Miremos a los hombres y las mujeres de fe en el pasado e imitemos su perseverancia, imitemos su fe en medio de las pruebas. Otro ejemplo que me viene a la mente a mí de alguien que perseveró, de alguien que no se rindió en medio de las pruebas y confió en las promesas de Dios es David, por ejemplo. David fue el hermano más despreciado dentro de su familia, al punto que cuando el profeta Samuel llega a su casa, toda la familia está armando un banquete para el profeta. Imagínate que un profeta te venga a visitar. O sea, eso no sucedía en el día a día. Y toda la familia está organizando todo por la visita de Samuel, pero tú eres David, el hijo menor, el octavo hijo, y tu papá te dice, bueno, David, ándate a cuidar a los animales. Nosotros vamos a dar atendiendo al profeta, tú ándate a cuidar a los animales. Tú dirías, a mí me agarran como el trabajador, el obrero de la casa, yo no voy a poder ver al profeta, mi familia me maltrata. Bueno, yo amo al Señor y me voy a servir a los animales y a trabajar ahí. Y Samuel llega a la casa de Isaí, que es el papá de David, y empieza a ver a cada uno de los hijos de Isaí, porque Dios lo había mandado para ungir al siguiente rey de Israel, ya que Saúl, el rey actual, ha hecho desastres y Dios le ha quitado el reinado. Por lo tanto, Saúl empieza a ver a los hijos de David, y a los hijos de Isaí, perdón, y los empieza a ver fornidos, bellos, o sea, con porte de rey. Entonces Samuel dice, este es, de todas maneras. Y Dios le dice, Samuel, el hombre se fija en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón. Ese no es. Y Samuel empieza a ver a cada uno de los 7 hijos de Isaí y se da cuenta, oye, ninguno es. ¿Qué pasó aquí? Por lo tanto, le pregunta al papá de David, ¿no tienes otro hijo más por aquí? Y Isaí le dice, sí, hay uno más, pero lo he dejado pastoreando las ovejas, está cuidando a los animales. Tráelo. Y es ahí donde en medio de toda su familia, que no le tienen mucho aprecio a David, Samuel va a ungir como David, va a ungir a David como rey. En este momento, unos pueden pensar, bueno, ya David tiene que empezar su reinado, pero los que conocen la historia saben que no es así. A partir de ese momento, David sabe que Dios lo ha escogido como rey, lo ha ungido un profeta. Y eso ya no queda dudas. Pero ahora, mientras él va creciendo, va a llegar por la providencia de Dios a trabajar para el rey actual, que es Saúl.
Y mientras los pasen los años, Saúl va a ir entendiendo que Dios ha levantado a David como el futuro rey. Y por lo tanto lo que va a hacer Saúl es intentar matar a David. Y una de las cosas que va a suceder en toda la narrativa de primera y segunda de Samuel, sobre todo primera de Samuel, es que David va a estar huyendo de Saúl. Y David se pudo haber puesto a pensar, yo no pedí ser ungido, pero ahora por ser ungido como rey, ahora el otro loco me quiere matar. Estoy que salto de un lado a otro, ya no vivo en Israel, estoy lejos de mis padres, hasta de mi esposa, estoy con unos hombres que me han decidido seguir, pero somos tratados todos como delincuentes, y tengo que estar huyendo, tras huyendo, tras huyendo, huyendo constantemente. Yo no pedí esto. Pero David, en medio de toda esta persecución, en medio de toda esta prueba tan difícil, porque a nosotros no nos quieren matar el día de hoy, tenemos que ponernos en las sandalias de David. ¿Qué pensarías tú de Dios primeramente si Él te está llamando a algo y de repente todo el mundo se te viene encima y te quiere perseguir y te quiere matar? Yo no pedí esto, Señor, ¿por qué permites esto? Uno podría renegar de Dios, o uno podría tomar ciertos atajos ilícitos también para salir del problema. Pero David permanece firme, permanece fiel al Señor, al punto de que David en un momento se va a encontrar en una disyuntiva igual que la de Abraham. Y David va a ser superior a Abraham en este sentido. ¿A qué me refiero? Que un momento, cuando Saúl está persiguiendo a David, David y su gente están metidos en una cueva. Y Saúl justo entra solo a esa cueva porque se va a ocupar, va a ir al baño. Y una de las cosas que sucede es que los soldados de David le dicen, mira David, Dios te ha puesto en bandeja de plata a Saúl en este momento. Está Saúl en la cueva con todos los soldados de David y David. Y Saúl se está ocupando, está en el momento más vulnerable posible. David lo podía matar ahí. Y David le dice, nosotros no vamos a tocar al ungido del Señor. Está hablando de un rey, no de un pastor, por si acaso. El ungido del Señor en este contexto es un rey. Le dice, no, Dios me ungió a mí como rey, pero el que tiene que sacar del reinado a Saúl no soy yo. Yo no voy a terminar matando al rey, al ungido de Dios. Dios se encargará de eso, eso no me compete a mí, por si acaso. Y David le da una gran lección a sus soldados en ese momento, pero David también nos está dando una lección importante a nosotros. Hay momentos en nuestra vida que vamos a estar en una situación bien complicada, en una prueba muy grande. Y muchas veces la forma más fácil de salir de esa prueba es pecando. David nos enseña un camino mejor. David nos enseña a perseverar y a seguir confiando en el Señor, aunque no entendamos por qué están pasando las cosas. Yo no voy a buscar un atajo pecaminoso, voy a seguir confiando y permaneciendo en el Señor. Así avanzamos en nuestra fe. David, Abraham son ejemplos de fe para nosotros. Pero les contaba que Abraham no cumple las expectativas que sí cumplió David, porque Abraham también se encuentra en un problema. Y Abraham, a diferencia de David, sí cae. ¿Cuál es la diferencia de David con Abraham o de Abraham con David? Es que Abraham no puede tener hijos. Dios le prometió una descendencia abundante como las estrellas del cielo, pero no puede tener hijos. Y pasan 25 años hasta que Dios le dé un hijo. Por lo tanto, lo que hace Abraham es lo siguiente. Abraham escucha el consejo de su esposa, de Sara. Y Sara le dice, mira, Dios nos ha prometido un hijo, yo soy estéril, no significa que no podamos adoptar un hijo. Por lo tanto, acuéstate con la esclava egipcia que tienes y yo voy a adoptar ese hijo como si fuera mío. Cuando ella esté dando a luz, yo voy a poner mis piernas ahí, que era algo cultural, y ese hijo va a ser nuestro. Y por lo tanto, ¿qué hace Abraham? Abraham no dice como David, no, el Señor se encargará. El Señor tiene sus métodos, el Señor tiene sus tiempos, sus formas. Han pasado más de 15 años. Vamos a seguir esperando, Sara. Nuestro Dios es fiel. No voy a pecar contra Dios y contra ti. Por lo tanto, no me estés dando un consejo así, Sara. Pero no, Abraham sí falla en ese sentido. Y Abraham termina acostándose con la esclava y luego, al pasar los años, Dios le va a decir, bueno, Abraham, te voy a dar un hijo por medio de Sara y le vas a poner de nombre Isaac. Y Abraham le decía, Señor, tranquilo, ya no es necesario, ya tengo a Ismael aquí. Y Dios le va a decir, no, ese no es el hijo que yo te he prometido, no es el hijo de la promesa. Yo te voy a dar un hijo por medio de Sara. Y al final Ismael y Agar van a tener que salir y ya no van a poder vivir con Abraham. Y ustedes conocen la historia. Y es interesante que en lo que hemos leído en Génesis capítulo 22, si se dan cuenta, no sé si lo habrán notado, Dios le dice a Abraham, lleva a tu hijo, tu único hijo. O porque no sacrificaste a tu hijo, tu único hijo. Pero Abraham no tenía un hijo, tenía a Ismael. Pero Dios no consideraba a Ismael como un hijo de Abraham en ese sentido, porque no era el hijo de la promesa.
¿Ven la diferencia entre David y Abraham en este contexto? David cometió otros pecados, por si acaso. No estoy excusando a David como poniéndolo perfecto. Pero aquí nos podemos dar cuenta que hay un montón de lecciones que nosotros aprendemos de hombres y mujeres de fe en el transcurso de la historia, que deben ser lecciones que nos nutran a nosotros y nos ayuden a perseverar. Si estás pasando por algo difícil el día de hoy o en esta temporada, sigue confiando en el Señor. Abraham tuvo que esperar 25 años. No pienses que tú, en cambio, vas a recibir la respuesta de Dios o su promesa al día siguiente. Puede ser que sí, pero el Señor tiene sus tiempos, tiene sus caminos, tiene sus maneras. No son las nuestras, sino son las de Él. Lo que nos compete a nosotros, los que hemos decidido seguir a Cristo, es perseverar, es seguir aferrados a Él, es seguir confiando en Él y confiar en que sus promesas son siempre sí y amén para los que estamos en Cristo Jesús. Es algo que el apóstol Pablo va a decirle a los corintios. Todas las promesas de Dios son sí y amén para los que estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que quiere hacer el autor de Hebreos aquí para nosotros y para su audiencia es, recuerden a Abraham, cómo Dios le dio una promesa y juró por sí mismo. Las promesas de Dios no fallan. Y Abraham perseveró, confió y Dios le dio la promesa. Abraham la recibió, Abraham tuvo un hijo, Abraham no perdió a su hijo, Abraham tuvo una gran descendencia. Y es más, yo podría agregar que Abraham siguió confiando en que Dios le iba a dar toda la tierra. Y nosotros sabemos que Dios se la va a dar, porque Dios se la prometió. Por lo tanto, confiemos en las promesas de Dios, aferrémonos a Él en medio de la situación más difícil que pueda haber. Porque también hay malos ejemplos en la Biblia, por si acaso. Tenemos a la nación de Israel, de la cual el autor de Hebreos ya ha hablado en capítulos anteriores. Esa generación en el desierto, la generación que sale de Egipto y va por el desierto del Sinaí y llega hacia la tierra prometida, ¿qué es lo que hace? Empieza a renegar de Dios y quiere regresarse cuando los dos espías describen una tierra hermosa que fluye leche y miel, pero que hay gigantes. Por lo tanto, la nación de Israel en su conjunto dicen, nosotros no vamos. Dios nos ha traído aquí para matarnos. Regresémonos a Egipto. Y Josué y Caleb van a ser aquellos que van a decir, pero hermanos, Dios ha abierto el mar. Dios nos ha dado maná del cielo. Dios aparece una columna de fuego en la noche y una nube en el día. Dios ha hecho distintos milagros. Dios hasta ha juzgado a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y los ha matado. O sea, hemos visto a Dios obrando en nosotros durante todo este tiempo. Por lo tanto, confiemos y entremos. El Señor nos va a dar la victoria porque Él nos la ha prometido. ¿Y qué hace la nación de Israel? Quiere matar a pedradas a Josué y Caleb. Y por eso Dios les va a decir a ellos, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Es su siguiente generación la que va a entrar. 40 años se van a quedar vagando en el desierto y cuando ustedes mueran, solamente Josué y Caleb van a ser los que van a entrar a esa generación. Pero ustedes, los viejos que deberían ser el ejemplo para los jóvenes de Israel, han dejado el peor ejemplo posible. Por lo tanto, ustedes no van a entrar a mi reposo. Ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Es un pésimo ejemplo para nosotros, pero nos ayuda a evitar caer en estos errores. Porque hay momentos en nuestra vida también donde vamos a estar en un punto donde obedecer a Dios y seguir hacia adelante es dar un paso de fe. Pero un paso de fe que parece ser tirarse hacia el abismo. Pero es ahí donde tenemos que dar ese paso. Donde tenemos que confiar, perseverar, obedecer, como lo hizo Abraham, como lo hizo David, como lo hizo Josué y Caleb. Josué y Caleb ahora, por la desobediencia de la nación, se van a tener que esperar 40 años más para poder entrar a la tierra prometida. Imagínense eso. Dios les prometió la tierra, ellos tienen toda la confianza, pero ahora Dios les dice van a tener que esperar 40 años más. Señor, ¿por qué? Por la incredulidad de la nación de Israel. Por lo tanto, aquí tendríamos que preguntarnos, ¿cómo estamos? ¿Somos la nación de Israel en este contexto? ¿O somos Josué y Caleb? El autor de Hebreos quiere que seamos Josué y Caleb. El Espíritu Santo quiere que seamos Josué y Caleb. Es triste ver cómo la condición general de la iglesia el día de hoy es como la nación de Israel. Que los viejos en la fe no son ejemplo para los jóvenes. Los viejos en la fe generalmente son los que, bueno, asisto los domingos a la iglesia y ya está, ¿no? Si me conoces bien, vas a ver que mi carácter no refleja a Cristo para nada. Soy un orgulloso, soy pedante, soy resentido, soy esto y soy aquello. Y no son ejemplo para el pueblo de Dios. Es triste que la condición de la iglesia esté así. Por lo tanto, tenemos que nosotros marcar la diferencia. Que el texto de Hebreos sea para nosotros esa luz que ilumina nuestro camino y que nos guía a ser como Josué y Caleb, que nos guía a ser como Abraham, que nos guía a ser como David, en las cosas que hicieron bien, en su fe, en su paciencia, en su perseverancia. Así tenemos que avanzar nosotros. Y eso es lo que el autor de Hebreos quiere. Si nosotros seguimos avanzando en esa dirección,
vamos a heredar las promesas de Dios. Vamos a entrar a su reposo. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de este texto con nosotros esta mañana, animarnos. Ya nos advirtió en la clase anterior, ahora todo gira en torno a ánimo. Imitemos a estos hombres y mujeres de fe que tenemos en la Escritura. Por lo tanto, eso también nos lleva a decir, tenemos que conocer la Escritura para aprender de sus errores, para aprender de sus victorias, de su fe, de su perseverancia. Así que aquí estamos viendo algunos ejemplos que el Antiguo Testamento nos presenta para poder examinarnos nosotros mismos. ¿Estamos avanzando? ¿Estamos estancados? ¿O estamos retrocediendo? ¿Cómo estamos enfrentando las pruebas? Cada uno de nosotros tiene que responder esa pregunta. Adicional a esto, me surgen distintos principios importantes que nosotros vemos en lo que el autor de Hebreos nos está contando aquí. El primer principio importante es que los tiempos de Dios no son los nuestros. Si Dios nos ha prometido algo, no significa necesariamente de que Dios lo tenga que cumplir mañana o inmediatamente. No caigamos en ese error. Los ejemplos que hemos visto nos muestran que Abraham esperó 25 años. David, para ser rey, se calcula que entre 15 y 22 años también esperó. Josué y Caleb tuvieron que esperar también más de 40 años. Por lo tanto, no esperemos que Dios tenga que cumplir sí o sí sus promesas para nosotros ya. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirlas ya. Yo no voy a esperar. No, ¿quién eres tú para decir eso? Los tiempos de Dios y sus caminos no son los nuestros. El Señor nos ha prometido distintas cosas que le vamos a seguir analizando en los siguientes versículos. Lo que nos compete a nosotros es confiar y esperar y seguir avanzando, seguir perseverando en medio de la prueba. Eso es lo que nos compete a nosotros. Eso es lo primero. Los tiempos de Dios no son los nuestros. Otro principio que veo aquí que es importante es conocer las promesas de Dios. Tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios para poder conocer sus promesas. Y aquí se desglosa algo importante. Tenemos que saber cuáles son las promesas para nosotros y cuáles no las son. Porque uno de los errores más grandes que veo hoy también en la iglesia es malinterpretar, es sacar de contexto, es apropiarse de promesas que no son para nosotros. Por eso es importantísimo leer en contexto. Hace muchos años atrás, lo contaba ayer en la iglesia, pertenecía a una iglesia que entendía el pasaje en el libro de Josué, donde Dios le promete a Israel que toda tierra donde pise la planta de los pies de ellos será de Israel, era algo que podía aplicarse a la iglesia hoy. Lo explico mejor. Dios le dice a Josué y a su generación, cuando ya están entrando a la tierra prometida, lo siguiente: toda tierra donde la planta de sus pies sea pisada, o viceversa, no sé si lo estoy pronunciando bien, va a ser para ustedes. O sea, ustedes pisan algo y eso va a ser de ustedes. Es mi promesa. Pero eso es una promesa para Israel, no es para nosotros hoy. Pero yo pertenecí durante muchos años a una iglesia donde ellos utilizaban ese texto y nos decían, bueno, esta promesa Dios nos la ha dado, por lo tanto nosotros ahora tenemos que ir a tal terreno y pisar ese terreno y declarar que ese terreno nos pertenece a nosotros. Y yo me acuerdo que el pastor nos llevó a un terreno grande porque él quería que fuera para la iglesia. Era de noche. Yo recién estaba conociendo al Señor. Y nos hizo dar vueltas por todo el terreno, pisando el terreno y proclamando y declarando de que este terreno le iba a pertenecer a la iglesia. Y si tú viajaras en el tiempo, muchos años atrás, más de 20 años creo, aproximadamente, o 15 años atrás, ibas a ver a Horacio, recién conociendo al Señor, caminando sobre un terreno, pisándolo, declarando de que esto le pertenecía a la iglesia. O sea, una pésima interpretación de las promesas de Dios, porque no todas las promesas de Dios son para nosotros. Tenemos que leerlas en su contexto. Y este es uno de los errores más grandes que veo dentro de la iglesia cristiana. Tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces, por culpa de muchos maestros equivocados, no voy a poner falsos maestros, maestros equivocados, caemos en errores así. Y empezamos a reclamarle a Dios cosas, primero que no deberíamos reclamar nada, pero cosas que nunca han sido para nosotros. Por eso es importantísimo leer la palabra de Dios en su contexto. Nosotros no somos la nación de Israel, por si acaso. Por lo tanto, esa promesa no es para nosotros. Pero como yo no sabía mucho de la palabra de Dios, me verían a mí pisando y pisoteando la tierra. Hubo un escándalo en Perú también con respecto a esto. Una iglesia se quiso apropiar de un estadio de fútbol, de un equipo de aquí de Perú, y también con este tipo de cosas. Por lo tanto, es algo que no es descabellado. Hay un montón de gente que cae en esto. Quizás tú eres alguien que existe en una iglesia que está con estas cosas. Cuidado, no es una promesa para nosotros. Tenemos que leer las promesas de Dios en su contexto.
Hay promesas de Dios que son generales para todo el pueblo de Dios. Hay promesas de Dios que son para Israel en su tiempo. Y hay promesas de Dios que son para la iglesia específicamente en este tiempo. Por eso es importantísimo pasar tiempo en la palabra de Dios y conocerla en su contexto. No leer un versículo por aquí, un versículo por allá, un versículo por aquí. No, leerla en su contexto. Y eso toma tiempo, pero es nuestro deber como hijos de Dios el hacerlo. Porque lamentablemente hay un montón de hermanos en la fe que han caído en este tipo de errores. Otro principio que se desarrolla de esto es que hay veces que también textos que no son promesas se convierten en promesas para nosotros. Y que la iglesia actual los entiende así. Y tú dices, este texto no es una promesa de Dios. Un texto que me viene a la mente, por ejemplo, es el proverbio donde se dice, instruye al niño a seguir fielmente su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y vas a conocer un montón de hermanos en la fe, quizás tú eres uno de ellos o de ellas, que dices, el Señor promete que si yo instruyo al niño a seguir fielmente su camino, aunque fuere viejo, no se apartará de él. Es una promesa de Dios, así que me voy a encargar de eso. No es así. El libro de Proverbios, leyéndose en su contexto, son mensajes de sabiduría. Hay sabiduría. Si tú instruyes al chico a seguir fielmente su camino, lo más probable es que el hijo no se va a apartar de esos caminos. Pero es lo más probable. Hay sabiduría en hacerlo así porque generalmente va a pasar esto. Pero Dios no te está prometiendo sí o sí, te lo prometo yo el Señor, que si tú haces esto, tu hijo no se va a apartar. Porque la realidad nos enseña algo completamente distinto. Hay muchos hijos que son bien instruidos por sus padres y terminan alejándose del Señor, alejándose de los caminos que Dios tenía para ellos. Y hay hijos, como es mi caso, que no hemos sido instruidos en los caminos del Señor desde chicos, pero cuando fui viejo, me alineé a los caminos de Dios. O sea, todo lo contrario. Por lo tanto, también hay textos que la iglesia usa en este tiempo como promesas que no son promesas. Por eso, nuevamente, leer el texto en su contexto literario, histórico, gramatical, leerlo en su contexto cultural es vital para nosotros, para no caer en errores como los que cae la iglesia el día de hoy. Por eso tenemos que ser estudiosos de la palabra de Dios. Pero si conocemos bien las promesas de Dios, podemos imitar a Abraham, podemos imitar a David, podemos imitar a Josué y Caleb y permanecer firmes sabiendo que Dios va a ser fiel a las promesas que nos ha dado a nosotros. Por lo tanto, perseveremos, busquemos avanzar, confiemos, aunque el mundo se caiga a pedazos a nuestro alrededor. Porque el Señor ha jurado por sí mismo, así que Él no va a fallar. Así que imitemos a estos hombres y mujeres de fe que vemos en la Escritura. Eso es lo primero que el autor de Hebreos quiere hacer para con nosotros. Pero no nos quedemos ahí. Sigamos avanzando unos versículos más para acabar el capítulo 6 y ver qué es lo que adicionalmente le sigue diciendo a nuestros hermanos en la fe y por lo tanto también a nosotros. Volvamos al texto de Hebreos y vayamos a los siguientes versículos, a los versículos 16 en adelante. Dice lo siguiente el autor de Hebreos. Dice, cuando alguien jura, lo hace por alguien superior a sí mismo. De esa manera, confirma lo que ha dicho y pone fin a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento, para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Bueno, aquí lo que hace el autor de Hebreos es mostrar un contraste entre las promesas del hombre y la promesa de Dios. Y lo que el autor de Hebreos dice en otras palabras es lo siguiente. Así como un hombre cuando jura acaba fin a toda discusión, porque su juramento marca una promesa fuerte y clara, de la misma manera lo que ha hecho Dios es jurar, y no tenía por quién más jurar, por eso ha jurado por sí mismo, nos ha dado una promesa, ha jurado, para que ahora nosotros seamos animados a seguir perseverando y tener puesta nuestra mirada en la esperanza de las cosas que vamos a heredar. Vamos paso a paso. Lo primero que tengo que decir es lo siguiente. También hay un error interpretativo muchas veces en la iglesia el día de hoy con respecto a los juramentos. Es común ver iglesias o hermanos en la fe que dicen, no, Dios prohíbe jurar. Dios no permite que nosotros juremos, eso es pecado. Pero aquí, si se dan cuenta, el autor de Hebreos habla del juramento como algo bueno, al punto que hasta Dios jura. Por lo tanto, es correcto decir
que está mal jurar, que es un pecado jurar. Vemos en la política, por ejemplo, de mi país, que hay congresistas o políticos cristianos que cuando están delante del presidente para juramentar, no van a decir sí juro, sino van a decir sí prometo, porque entienden, jurar está prohibido, es pecado. Pero la Biblia no enseña eso. Cuando nosotros estudiamos el Sermón del Monte hace mucho tiempo atrás, vimos que Jesús habla en contra de los juramentos, pero habla en contra de los falsos juramentos, de perjurar, no de jurar. La Biblia no te prohíbe jurar, pero Jesús nos lleva mucho más allá en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte. Jesús dice que su palabra sea siempre sí y sea siempre no, y que su palabra no sea sí y no, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Eso es lo que en la ley de Cristo nosotros debemos buscar. No significa con esto que Jesús nos está prohibiendo jurar, sino que para nosotros y para los que nos rodean, nuestra palabra valga tanto que mi sí es sí, que mi no es no. Que la gente entienda esto. Así debemos vivir nosotros, pero Dios no está en contra de los juramentos, por si acaso, porque hasta Él jura. Por lo tanto, Dios no habla del juramento. Lo que sucede es que en el Sermón del Monte Jesús sí ataca a los falsos juramentos, porque los religiosos lo que hacían era, si yo juro por Dios, tengo que cumplirlo sí o sí. Pero si juro por el templo, si juro por mi cabeza o si juro por otra cosa, no lo tengo que cumplir realmente. Y lo que Dios dice es, oye, el cielo es estrado de mis pies. Así que si tú juras por el cielo y no juras por mí, estás jurando por mí al final. El templo me pertenece. Por lo tanto, cada vez que tú juras por el templo, estás jurando por mí. Por lo tanto, ustedes están cayendo en pecados terribles porque no cumplen sus juramentos. Yo lo que quiero es que mi pueblo entienda que su sí tiene que ser sí y que su no tiene que ser no. Pero Dios no está en contra del juramento, por si acaso. Es más, cuando nosotros veamos en la Biblia, en las cartas de Pablo, que Pablo dice, yo pongo a Dios como mi testigo, está jurando. Es una forma de un juramento en el tiempo de Pablo. Decir, yo pongo a Dios como mi testigo es, te lo juro por Dios, de que esto sucede tal cual así, de que mis intenciones son buenas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un detalle importante este, los juramentos no están prohibidos en la Escritura, solo que nosotros debemos apuntar a algo superior. Que la gente que nos conoce no necesite que nosotros juremos para que nos crea, sino que mi sí sea sí y que mi no sea no. Pregunta, ¿somos conocidos porque nuestra palabra vale o no? O si la gente no escucha de nosotros un juramento, no nos va a creer. Si eso es lo que pasa con nosotros, tenemos muchas cosas que cambiar. Nuestra palabra debe ser sí y no, firme en las decisiones que tomamos. Así que esto es lo primero que quería resaltar de este texto. Pero aquí resaltemos el tema de Dios sobre todo. El apóstol o el autor de Hebreos dice lo siguiente. Un juramento, cuando un hombre lo dice, pone fin a toda discusión. Por eso Dios juró por sí mismo, porque él quería con su juramento dejarle claro a aquellas personas que ponen su refugio en él, o sea, nosotros, un ánimo. Porque si yo pongo mi refugio en el Señor y el Señor me dice, Horacio, yo te juro por mí mismo de que te voy a dar mi reino, de que vas a entrar en él, simplemente porque me juraste lealtad, porque buscaste refugio en mí. Yo ahora tengo la esperanza de que ese reino se inaugure. Yo ahora soy animado por él para esperar ese reino y perseverar, porque mi Dios me ha jurado que me lo va a dar. Mi Dios me ha jurado que me va a dar esas recompensas, que me va a dar esa herencia a mí. No porque yo la merezca, sino porque me lo ha jurado, porque simplemente busqué refugio en él, porque le juré lealtad. Eso es lo que Dios quiere hacer con la promesa, porque Dios no tendría por qué jurar nada. Puede decir que sí y tú tienes que creerle, Él no tendría que jurar. Pero Él jura para que nosotros seamos animados. Por lo tanto, podríamos decir lo siguiente para comenzar aquí. Dios te ha jurado que si tú estás en Él, si tú has buscado refugio en Él, si tú has puesto tu lealtad en Jesús como tu Señor, como tu Dios, como tu Salvador, tú vas a heredar esas promesas. Y esa debe ser tu esperanza. A eso debes apuntar, a que llegue el día donde las vas a heredar y perseveres hasta el fin. Eso es lo que Dios quiere hacer con su juramento. Él te lo ha jurado. Por lo tanto, persevera, confía, espera. Él no va a fallarte en nada de lo que Él te ha prometido. Por lo tanto, nos busca animar. Pero aquí me encanta mucho la palabra que el autor de Hebreos hace con respecto a la palabra refugio. Porque él dice, aquellos que hemos buscado refugio. Y me puse a pensar, hay algunos salmos que nos muestran al pueblo de Dios refugiándose en Él y que Dios sea nuestro refugio. Y hay dos salmos, quiero ver cómo voy en tiempo. Creo que me va a dar tiempo para leer uno de estos salmos, nada más. Vamos a ver si me da el tiempo para los dos. Donde nosotros podemos ver al pueblo de Dios cantándole, alabándole a Él, diciendo, tú eres mi roca, tú eres mi refugio.
El primer salmo que quiero leer con ustedes es el Salmo 62. Miren lo que este salmo dice. Es un salmo de David. Dice lo siguiente. Esto es un salmo que cantaba Israel a su Dios. Lo leemos juntos. Solo en Dios haya tranquilidad mi alma. Solo de Él viene mi salvación. Solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, jamás resbalaré. ¿Hasta cuándo harán planes todos ustedes con la intención de derrotar a un solo hombre? Lo ven como pared desplomada, lo ven como una cerca en el suelo. Conspiran para despojarlo de su grandeza. Les agrada decir mentiras. Bendicen con los labios, pero maldicen con el corazón. Solo en Dios haya tranquilidad mi alma. Solo en Él he puesto mi esperanza. Solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, no resbalaré. Solo Dios es mi salvación y mi gloria. Dios es mi roca fuerte y mi refugio. Pueblos todos, confíen siempre en Dios. Vacíen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Los hombres, sean ricos o sean pobres, no son más que un vapor engañoso, pues todos ellos en la balanza podrá verse que no son nada. No confíen en la violencia, ni pongan vanas esperanzas en la rapiña. Si acaso llegan a acumular riquezas, no les entreguen su corazón. Dios habló una vez y yo lo escuché 2 veces. Tuyo, Dios mío, es el poder. Tuya, Señor, es la misericordia. Tú das a cada uno lo que merecen sus obras. Amén. Hermoso salmo. Un salmo de refugio al Señor. Pero ahora veamos el Salmo 91, porque acá es un salmo que sí quiero leerlo sí o sí. Discúlpenme si me extiendo mucho en el tiempo, porque es un salmo importante para aprender lo que hemos hablado hoy. Miren lo que el salmista dice aquí. El que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente, dice al Señor, tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. El Señor te librará de las trampas del cazador, te librará de la peste destructora. El Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Su verdad es un escudo protector. No tendrás temor de los terrores nocturnos, ni de las flechas lanzadas de día. No temerás a la peste que ronda en la oscuridad, ni a la mortandad que destruye a pleno sol. A tu izquierda caerán 1000, y a tu derecha caerán 10.000, pero a ti no te alcanzará la mortandad. Tú lo verás con tus propios ojos. Tú verás a los impíos recibir su merecido. Por haber puesto al Señor por tu esperanza, por poner al Altísimo como tu protector, no te sobrevendrá ningún mal, ni plaga alguna tocará tu casa. El Señor mandará sus ángeles a ti, para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos, y no tropezarán tus pies con ninguna piedra. Aplastarás leones y víboras. Pondrás tu pie sobre leones y serpientes. Yo lo pondré a salvo, porque Él me ama. Lo enalteceré, porque Él conoce mi nombre. Él me invocará, y yo le responderé. Estaré con Él en medio de la angustia. Yo lo pondré a salvo y lo glorificaré. Le concederé muchos años de vida y le daré a conocer mi salvación. Me encanta este salmo porque este salmo es como que el salmista está hablando y al final, en el último párrafo, entra Dios en escena. Por eso cambié el tono de la forma en la que leí, porque es Dios el que habla aquí al final, directamente, no por medio del salmista. Es hermoso este salmo, y este es un salmo que nos muestra también cómo el pueblo de Dios siempre ha visto que Él es su refugio. Pero aquí surge también algo importante. El Salmo 91 es un salmo que también muchas veces se ha malinterpretado y se ha tomado como promesa. Por ejemplo, lo escuché citar muchísimo en el tiempo de la pandemia, en el tiempo del COVID. La gente decía, no, el Salmo 91 es una promesa para nosotros. El Señor no va a mandarnos plagas, la peste no va a entrar en nuestras casas, y a la semana siguiente estaban con COVID todos. Y tú dices, esto es un pésimo testimonio por malinterpretar la palabra de Dios. Porque el no creyente te escucha decir esto con toda la confianza y luego te ve enfermo y dice, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está su Dios? Es porque estamos malinterpretando la palabra de Dios. El Salmo se debe leer en su contexto. En este contexto es una alabanza, es un poema a Dios, donde se utilizan distintas figuras, porque el carácter de Dios siempre va a ser proteger a su pueblo. Pero Dios a veces va a decidir, por su voluntad, que sí nos caigan pestes, que sí nos caigan plagas, no como castigo, sino porque Él tiene un propósito que a veces nosotros no entendemos. Por lo tanto, si tomamos este salmo como una promesa, estamos errando en el blanco. Y podemos en algún momento hasta flaquear en nuestra fe, porque estamos malinterpretando la palabra de Dios.
Pero en general, estos dos salmos los estoy leyendo con ustedes porque muestran cuál siempre ha sido el corazón de Dios, o el corazón de su pueblo para con Dios, mejor dicho. Él es nuestro refugio. En Él confiaré. Él no va a permitir que yo resbale. Me tengo que aferrar a Él. Mientras yo esté en Él, estoy en el mejor lugar posible. Por lo tanto, lo que el autor de Hebreos quiere decir es lo siguiente. Nuestro Dios es tan grande y poderoso que ha jurado por sí mismo, cuando Él no tenía que jurar, para animar a todos aquellos que nos hemos refugiado en Él a seguir avanzando, a perseverar, a no tirar la toalla, a no terminar pecando para salir del problema en el que estamos, sino seguir confiando en Él y decir, si Él lo ha jurado, Él lo va a cumplir. Yo esperaré y confiaré, como lo hizo Abraham, como lo hizo David, como lo hizo Josué y Caleb. Yo tengo que hacer el mismo ejemplo para los demás. Así que avancemos y no retrocedamos. Confiemos en nuestro Dios, porque Él nos ha jurado y nos va a dar sus promesas sí o sí. Vamos a entrar a su reposo y no lo tenemos que olvidar. Acabemos, por lo tanto, el capítulo 6 de Hebreos, con los últimos dos versículos. Vamos al versículo 19 y al 20. Dice lo siguiente el autor de Hebreos y con esto termina. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla y penetra hasta detrás del velo donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí, con esta última frase, donde muestra el sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec, es que, muchachos, acabó la exhortación, acabó el ánimo, ahora entramos a lo bueno. Y eso lo vamos a ver a partir de la próxima clase, donde ya el autor de Hebreos va a desarrollar el sacerdocio eterno de Jesús. Pero antes dice, miren, nosotros en Cristo tenemos una esperanza que es como una ancla atada al cielo, como una ancla segura, porque tenemos seguridad en Cristo. En Él estamos seguros. En los que hemos encontrado refugio en Cristo, podemos estar seguros de nuestra salvación. Si hay una advertencia, no miren atrás. Pero si estamos en Cristo, estamos en el mejor lugar posible. Estamos en el lugar seguro. Las promesas de Dios, por ejemplo, que siempre repito, son Juan capítulo 10, donde Jesús va a decir, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Es una promesa para nosotros. El apóstol Pablo en Filipenses va a decir que aquellos que hemos perseverado en el Señor, Él es fiel y justo para permanecernos firmes hasta el fin. O sea, el Señor va a hacer que nosotros perseveremos hasta el fin. Se me va de la mente ahorita literal el versículo, pero en Filipenses capítulo 1, versículo 6, se nos habla de esa perseverancia, que Él es fiel para hacernos perseverar hasta el final, para guardarnos y darnos crecimiento. Isaías 41:10, que es para Israel, pero Israel como pueblo de Dios, por lo tanto también es para nosotros, nos dice lo siguiente el Señor, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te doy fuerzas, siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi victoriosa diestra mano de justicia. Esas son promesas para nosotros. Por lo tanto, si estamos en Cristo, estamos anclados a sus promesas, estamos seguros y por lo tanto podemos mirar a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro precursor que nos lleva a su reposo, y seguir sus pasos. Y no solamente seguimos sus pasos, sino que Él nos ayuda a seguirlos. Y eso es lo más bonito. Jesús no solamente es un ejemplo, sino es nuestro ayudador, es nuestro Dios. Él va adelante, pero Él te coge de la mano, para que tú tengas la fuerza, porque es su fuerza la que te lleva por el camino que Él transitó. Un camino difícil, por si acaso, un camino estrecho, no ancho, pero el camino que lleva a su reposo. Y me viene a la mente, ya que está la figura del ancla, esta imagen que le pedí a la inteligencia artificial que la desarrollara. Si se dan cuenta en esta imagen, ven una ancla dorada que está bien marcada al fondo. Nosotros estamos dentro del barco, en esta imagen. En la parte izquierda, ustedes pueden ver una tormenta. De ahí venimos nosotros. Eso fue antes de conocer a Cristo. Ese es nuestro pasado. Nosotros ahora estamos seguros en el barco. Nosotros estamos anclados y hemos llegado al puerto. El puerto lo he puesto como si fuera Narnia, el cielo. En el fondo de la mano derecha pueden ver al león, nuestro Señor Jesucristo, Aslan en las crónicas de Narnia. Ya hemos llegado al puerto, ya hemos llegado al reposo, en parte, porque todavía seguimos en el barco, pero estamos aquí seguros. El día que bajemos del barco es el día que el león venga por nosotros. Es el día que Aslan, que Jesús va a venir por nosotros y nos va a sacar para entrar por fin al cielo, a su reposo, a su reino, a Narnia.
Y nosotros estamos anclados y estamos seguros aquí. Lo que quiere hacer el autor de Hebreos, con todo lo que nos ha dicho en el capítulo 5 y 6, es no se bajen del barco y regresen a la tormenta. No se bajen del barco y regresen a la tormenta. Es una advertencia. Pero si ya estás en Cristo, estás en el lugar más seguro posible. Obviamente esta imagen no refleja completamente lo que el autor de Hebreos dice, porque el ancla debería estar en el cielo y no en el agua. Y también el hecho que estemos en el barco no significa que ahora podemos cruzarnos de brazos y esperar que Jesús venga. Tenemos que seguir viviendo en obediencia, guiados por su espíritu, etcétera, etcétera. Pero ya estamos en puerto, ya hemos llegado a Narnia. Solo esperamos a nuestro Señor Jesús para que abra las puertas del barco y podemos entrar a su reino. Por lo tanto, qué importante es que la iglesia realmente anhele eso. Estamos en el barco, estamos con Narnia al costado, pero queremos seguir en el barco. No queremos salir de aquí. Si por algo de tu vida se acorta y estás a punto de entrar a Narnia, una de las cosas que no llego a entender todavía es por qué quieres seguir en el barco. Las puertas de Narnia se están abriendo para ti, pero no, yo quiero seguir aquí. Y eso me parece absurdo. Por lo tanto, tenemos que cuestionarnos un poco si nuestro pensamiento es así. ¿Por qué yo quisiera seguir en el barco si Narnia está a un paso? Yo quiero que ya se abran las puertas del barco y poder entrar a Narnia con todos ustedes. Esa es la esperanza que tenemos. Ya estamos seguros. La promesa de Dios está ahí. No pienses que Dios no lo va a cumplir. Ahora lo que tenemos que decir es, ven Señor Jesús, ayúdame a seguir avanzando hacia Narnia, hacia tu reino, hacia el reposo, para que cuando ese día llegue, yo pueda compartirlo contigo y con mis hermanos, que en el transcurso de toda la historia te han jurado lealtad a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que quería compartir con ustedes esta mañana. Un texto de ánimo, a diferencia del de la semana pasada, que era más de advertencia. Y espero que este texto el Señor lo haya usado para animarnos a cada uno de nosotros. No seamos esos cristianos que se estancan, que retroceden, sino aquellos que avanzan y que tienen una esperanza firme, un ancla firme en las promesas de nuestro Dios, que Él ha jurado por nosotros, que Él ha prometido. Como diría el autor de Hebreos, Él ha jurado por dos cosas, su promesa y el juramento. Él no puede mentir. Por lo tanto, confía en Él, a pesar de que el mundo se venga abajo. Así que espero que este tiempo devocional haya sido de edificación para ustedes. Hoy día sí me pasé muchísimo más de lo que generalmente tomo de tiempo para los días lunes. Los días lunes la enseñanza es la misma que compartí con la iglesia local el día de ayer. Pero espero que dentro de todo haya sido de edificación. No vamos a tener quizás un tiempo extenso de preguntas y respuestas, pero ya saben que si tienen alguna duda, alguna inquietud, estoy para servirlos en lo que queda de tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.